Proverbios y dijimos que lo había escrito Salomón. Perfecto. Continuamos entonces con Eclesiastés. Ya estamos en los libros poéticos, ¿cierto? Dijimos que los poéticos están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Eclesiastés, todo parece indicar que fue escrito por uno de los hijos de David y fue redactado en una época gloriosa de la historia de Israel. Se presenta como un diario del ser humano buscando el sentido de la vida. Hay tres valores fundamentales que trabaja este libro, que son sabiduría, trabajo y alegría. Los tres valores fundamentales del libro de Eclesiastés: sabiduría, trabajo y alegría. Cantar de los Cantares, por excelencia, es el libro más poético que existe dentro de la palabra. Es una traducción de forma hebrea, pero se asume como el más bello de todos los libros poéticos que hay allí. Es un cantar por excelencia y no se trata de un libro religioso, sino de un cántico de amor. Básicamente es inspirado, como todos los demás libros, por Dios y dado justamente para que podamos entender la grandeza del amor. Bien, terminamos ahí con los libros poéticos y seguimos con los proféticos. Hoy debemos terminar, porque ya el tiempo apremia, terminar por lo menos con el antiguo. Bueno, entonces tenemos dos clases de, no, discúlpenme, no son clases, son dos tipos de profetas: los profetas mayores y los profetas menores. Dentro de los mayores tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los demás ya son profetas menores. Isaías es hijo de Amós y vivió aproximadamente durante el siglo VIII antes de Cristo. El nombre Isaías significa Jehová salva. Básicamente tiene como mensaje censurar, exhortar o animar al cambio, advertir acerca de las consecuencias por el endurecimiento del corazón y no querer aceptar el mensaje de la palabra. El siguiente mensaje también puede ser preparar al pueblo para el éxito y, como último, consolarlos por causa del pecado que han cometido y animarlos, como dijimos en la primera parte, para cambiar. Exhortar es animar en el buen sentido, ¿cierto? Para poder cambiar. El contenido del libro básicamente son exhortaciones prácticas, mensajes de consolación y esperanza, predicciones de las naciones alrededor de Babilonia, Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia y Fenicia. También habla acerca de el Mesías y su reino. Es un libro extenso. Jeremías es un libro, Isaías es un libro que requiere análisis y que requiere mucho cuidado, mucha dedicación cuando se está estudiando, porque podemos cometer el pequeño error que le leemos a la ligera, no lo vamos a comprender y por el contrario vamos a quedar algo confundidos. Entonces, los profetas mayores, bueno, todos en sí, pero de manera especial Isaías, Jeremías y Ezequiel, son libros proféticos que hay que leer con detenimiento y procurando entender. Profecía en algunos momentos también puede entenderse como acontecimiento de cosas venideras.
Seguimos con el segundo libro de los profetas mayores, que es Jeremías. Jeremías nació en Ananot, viene de una familia sacerdotal y es llamado desde muy pequeño al ministerio. La vida de Jeremías fue una vida llena de pruebas y eso nos lo narra precisamente el libro. Es una forma de entender cómo podemos servir al Señor permanentemente. Es un ejemplo de servicio permanente para el Señor. Jeremías es el primero que predice acerca del nuevo pacto. Es el que ya empieza a decir, bueno, viene algo grande y poderoso desde el tiempo que nos está hablando para referirse a la venida del Señor. Sigue el libro de Lamentaciones. Este libro también es de Jeremías. O sea, allí aparecen solamente Lamentaciones, pero cuando se hace el estudio profundo, en sí originalmente se llama Lamentaciones de Jeremías. Es decir, que él también es el autor de este libro. Está escrito en un género literario profético y también posee partes de poemas que ya existían en el tercer milenio antes de Cristo. O sea que no es solamente profético, ¿no? También es un libro poético. Muy bien. El libro muestra cuál es la intención del Espíritu de animarnos a someternos a Dios, a arrepentirnos y cambiar de conducta. Creo que no necesita explicación, ¿cierto? Cuando nosotros realmente estamos en Dios, lo que hablábamos esta mañana, nos animamos a ser diferentes. No puede pasar que seamos nosotros hijos de Dios Altísimo, pero nos sigamos comportando de la manera que lo hacíamos en el mundo. Necesariamente tiene que haber un cambio. Bueno, Lamentaciones es un libro que nos anima a ese cambio. Si nosotros vamos a un ejemplo práctico el día de hoy, no podemos ser, con el permiso de ustedes, hipócritas. Si yo voy a saludar a una persona, ¿cómo lo debo hacer? Con sinceridad de mi corazón, ¿cierto? No es solamente porque me tocó saludar, porque como soy cristiano y me toca saludarlo bien. No, es un libro que nos anima a hacer un cambio realmente de corazón y que se note, que no sigamos siendo la misma persona que éramos antes de conocer al Señor, sino que efectivamente se note el cambio. En otras clases ya hemos hablado de esto, ¿cierto? Bueno, ¿y de qué manera se puede notar el cambio cuando yo estoy en Cristo? En mi conducta, ¿cómo más? La disciplina. La disciplina, ¿cómo más? La forma de ser, ¿cómo más? Cómo me expreso, cómo hablo, cómo me dirijo a las personas, el comportamiento. Reflejar uno el cambio de que sí tiene Cristo en su corazón. Que tenemos algo diferente y todos digan, pero ¿qué tiene? Sin necesidad de estar diciendo todo el tiempo, soy cristiano, sino que mi propia conducta, mi propio testimonio puede hablar por mí. Retomamos. Ezequiel. El libro de Ezequiel, su nombre directamente significa Dios fortalecerá. El autor es efectivamente Ezequiel y dicen los estudiosos que él inició su ministerio profético teniendo 30 años cumplidos. Es un libro ciertamente profético donde presenta algunas informaciones e indicaciones en orden cronológico. Los mensajes de Ezequiel van dirigidos al pueblo de Israel, que en este caso pues también somos nosotros porque somos hijos de Dios Altísimo, ¿cierto? Somos parte de su nación santa, pueblo escogido. Bueno, el libro de Ezequiel pretende hacer caer en cuenta o ayudar a que ellos noten dónde está el pecado para que puedan
enderezar su camino. Básicamente se habla de llamado al arrepentimiento, nuevo nacimiento, purificación del corazón, la santidad no solo de la persona sino de la ciudad y vivir permanentemente en el Espíritu. Esto es lo que se puede abstraer cuando yo leo el libro de Ezequiel. Yo creo que algunos hemos hecho varias lecturas, ¿cierto?, del libro de Ezequiel y hemos visto cómo se aplica a la vida de las personas. Hablemos, por ejemplo, del Valle de los Huesos Secos. Es tremendo. Cómo habla a más de uno de nosotros, porque seguramente eso éramos antes de conocer de Cristo, y Él nos fue dando poco a poco vida. Y es un texto profundo, es un texto tremendo cuando nosotros lo estudiamos. Seguimos con el libro de Daniel. El libro de Daniel figura dentro de los escritos históricos y poéticos más importantes de su tiempo. El profeta Daniel vivió en la corte del rey durante medio siglo. Creo que todos hemos leído el libro de Daniel, por lo menos una vez en la vida. Si no lo hemos hecho, les animo para que lo leamos. Estuve hace muy poquito, hace 15 días, terminé el estudio con los jóvenes de la Fuerza Aérea. Día por día, domingo tras domingo, hacíamos el estudio de un capítulo completo. Hay que correr porque allá en 60 minutos hacemos todo. Orar, cantar al Señor, leer la palabra, analizarla, pedir por las peticiones personales de cada uno y tenerlos otra vez formados para ir al almuerzo. O sea, ya tenemos que hacer las cosas pronto, rápido y eficazmente. Sin embargo, pudimos hacer el estudio. Cuando ya llegamos a la parte real, porque lo primero es histórico, es muy lindo poder leer el libro de Daniel así, en ese orden cronológico como aparece allí. Cuando uno llega a la parte profética ya se pone un poquito más difícil. Entonces lo primero es muy bonito, me gusta mucho el libro de Daniel por muchas palabras, muchas frases muy exactas. Él determinó en su corazón no contaminarse, él fue hallado 10 veces más sabio que los otros, halló gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, hay frases textuales del libro de Daniel que son muy bonitas. Mientras todo eso pasa, estamos haciendo como un recorrido histórico, como, ay, tan bonito, mire cómo fue la vida. Cuando ya llegamos a la parte profética es muy profunda, que si uno no la lee con cuidado, con detenimiento, mejor cierra la Biblia y se va a seguir haciendo oficio, porque es muy, ayúdenme con una palabra, muy profundo, ¿sí? Entonces, bueno es que cuando nos sentemos a hacer el estudio del libro de Daniel, podamos hacerlo con cuidado y despacio, para que lo podamos comprender. Los primeros capítulos de Daniel básicamente hablan acerca de todos los temas históricos y de todas las situaciones ocurridas, y más adelante viene la profecía que es revelada a Daniel precisamente para que el pueblo comprenda cuáles son los acontecimientos venideros. Ese es fundamentalmente el libro de Daniel. Ya entramos a los profetas menores. Dentro de los menores iniciamos con Oseas. El nombre Oseas significa salvación. Salvación. El mensaje de Oseas está dirigido principalmente contra la idolatría. El libro comienza con la historia de la boda, las desgracias conyugales de Oseas, y Dios le pide que se case. Yo creo que más o menos conocemos un poquito la historia, ¿no? ¿Con quién es que le toca casarse? Exactamente, muy bien. Que más adelante le es infiel y todo esto Dios lo usa ¿para qué? Para volver pues ella se casó con él, pero volvió otra vez a caer. Exacto. Eso.
una forma en que seguramente nosotros podemos entender que aún a pesar de tantas fallas y tantas caídas que podemos tener como hijos de Dios, ¿Dios qué hace? Nos busca, vuelve y nos perdona, vuelve y nos ama, otra vez nos ayuda. Ah, no, sí, claro, ya no podemos ser, ¿cómo se diría? Como atrevidos, eso, conchudos. Ah, no, como Dios me perdona, entonces yo otra vez caigo. No, es sencillamente comprender el gran amor de Dios, como no tiene límites y es capaz de perdonar cosas tremendas, ¿cierto? Pues así le pasó a Moisés. Y ella caía y él volvía y la restauraba, la levantaba, la animaba, la volvía a amar. Y ella otra vez caía y así. Y Dios lo usó seguramente como una estrategia para que él pudiese comprender cuán grande realmente es el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Amén. Su fidelidad y nuestra infidelidad. El amor de la esposa infiel evoca al padre del hijo pródigo o a Cristo por la iglesia, es decir, estamos lo que estábamos diciendo, ¿no? Estamos hablando como de un tipo de situación actual. Como nosotros infieles caemos, nada más hablamos del testimonio de lo que hablamos hace 2 segundos. ¿Cuántas veces siendo cristianos y vivimos haciendo mala cara y no saludamos bien a la gente y somos a veces un poco parcos, un poco duros, y Dios qué hace? ¿Nos desecha? No nos desecha. Vuelve y nos coge, y vuelve y nos perdona, y vuelve y nos ama, y vuelve y nos da todas las oportunidades que a veces ni siquiera merecemos. Pero es un tipo de ejemplo que nos da aquí la palabra. Seguimos entonces con Joel. Joel, sí señora, significa Jehová es Dios. A Joel se le llamó el profeta del templo o el profeta del culto. Parece que ocupó una posición oficial en religiones determinadas. Parece ser que él pudo tener un acercamiento a otro tipo de doctrinas, pero Dios lo usó para ser quien profetizaba sobre el pueblo de Judá, sobre el pueblo de Israel, y su mensaje tiene un alcance universal. Tiene también 2 partes, una parte es histórica y la parte siguiente es profética. Aunque es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, nos obliga a examinar nuestro propio corazón. Hay palabras muy lindas de Joel, ¿no? Por ejemplo, a ver, recordemos una. Yo creo que a todos nos ha tocado el corazón. Joel 2:25, por ejemplo. Yo creo que a todos esta palabra algún día en la vida nos ha tocado el corazón. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que soy yo Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire el verso 28 que me parece así muy importante. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Tremendo, ¿cierto? O sea, es corto el libro, pero es también sumamente profundo. Seguimos con Amós. Amós se entiende o significa cargador de fardos. Es un campesino del desierto de Judá a quien Dios usa para ser profeta. Él no era profeta de oficio, pero ni tampoco profetizaba para ganarse el pan.
pero cargador de fardos. Pero Dios lo usó porque dejó numerosas huellas en sus profecías, es decir, Dios lo usó para hablarle al pueblo y para que eso que le habló dejara huella en sus corazones. Tenía la misión de volver a acercar al pueblo de Dios a Dios, pedirle fidelidad a su pacto y explicarles que si no lo hacían vendría sobre ellos juicio. Básicamente todos los profetas tenían esa intención, decirle al pueblo, bueno, mire, por favor, transforme su vida, vuelva al camino del Señor, porque si no lo hace va a venir juicio sobre Israel. Era como el anuncio de todos los profetas, era como la preocupación de Dios. Él enviaba a un profeta, enviaba a otro con la finalidad que el pueblo escuchara y pudiese nuevamente enderezar su camino. Abdías significa siervo o adorador de Jehová. Abdías es un profeta difícil de situar en tiempo porque con exactitud no se sabe cuál fue el tiempo en el que Dios lo usó. El mensaje de Abdías, parecido a los anteriores, es un mensaje de advertencia y de juicio. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Por favor, enderece su camino, por favor, lo que estaba haciendo no lo haga más, por favor, acuérdese que Dios es todopoderoso y usted tiene que volver su mirada a Él. Y si eso no pasa, puede estar en condenación. Porque Abdías es un solo libro. cuando es un solo capítulo, como nos pasa por ejemplo con Judas, ¿cierto? Cuando es un solo capítulo, no está marcado ahí, no dice uno, sino solamente tiene 2 versículos, porque es solamente uno. Así que es la razón por la que no están registrados los capítulos. Muy bien por la pregunta, ¿sí bien que están súper filos? Entonces dijimos que Abdías predice sobre acontecimientos futuros, habla de la justificación de la acción de Dios y la promesa de un futuro luminoso para todos aquellos que esperan en Dios. Es un libro bastante corto, pero que también requiere atención cuando se está estudiando. Jonás era de Gat-Efer, una ciudad galilea situada a 1 hora de camino de Nazaret. De allá era Jonás. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Todos la conocemos, ¿cierto? Es una historia muy bonita. Es una historia que si nosotros aplicamos al día de hoy, realmente tenemos mucho para aprender. Jonás fue un profeta usado por Dios que le costó un poquito de trabajo, pero poquito, ¿no? Obedecer. Fue un poquito nada más. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta un poquito de trabajo obedecer a Dios? Ahí sí ninguno dijo, ¡ah! A todos nos cuesta. Nosotros revisamos el libro de Jonás y decimos, ay, pero ¿cómo así? Si es que ya estaba claro, él tenía que ir a avisarle, él tenía... Y cuando estamos juzgando a Jonás, ahí eso es tan fácil, pero juzguemos nuestras propias vidas. Vaya, compartan, vaya, hagan, y siempre va a haber una excusa. No es que ese barco no me sirve, es que el bus me dejó muy lejos, es que estaba lloviendo, es que yo tenía sueño, es que el trabajo, es que... Hoy, por ejemplo, hoy estaba comentando a la hermana Margaret que es muy triste como algunas personas no trabajan entre semana, pero les sale el domingo trabajo y se van a trabajar. Cuando es un día que Dios ha determinado para que nosotros estemos en él. Y muchas veces es una estrategia que usa el enemigo para apartarnos del propósito de Dios. Porque es que es muy triste que la persona de lunes a viernes está libre, pero el sábado y el domingo se le sale trabajo. No. ¿Y qué pasa? La persona dice, no, es que yo no puedo dar el trabajo.
entonces la bendición de Dios lo aparta del Dios de la bendición. Es lo que no debería pasar. Y ocurre hoy a muchos de nosotros lo mismo que ocurrió a Jonás en ese momento. Dios nos envía, Dios nos da la indicación, Dios nos dice vayan. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, nos vamos para el otro lado. Sencillamente no acudimos al llamado de Dios. Desobediencia. La historia de Jonás es muy bonita, ¿cierto? Porque él tuvo que entender en su corazón, primero, el amor de Dios, para que pudiese ir realmente a avisarle a Nínive. Porque era que seguramente Jonás no había interiorizado esa grandeza de Dios como para poder ir a decirles a los otros, mire, conviértanse de su pecado que el Señor los va a salvar. No, ¿yo por qué? Yo no. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen, vaya, yo por qué? Mande a la otra hermanita que lo haga ella. Servidores para el otro amigo. Yo no. Que vaya el otro. Yo ya fui. Yo estuve hace 8 días. ¿Cierto? Ocurre que Dios nos envía, pero nosotros nos tapamos los oídos, no escuchamos, no entendemos, no sabemos, nos desconectamos allí. La intención principal era enviar a Jonás a Nínive para poder llevar un mensaje de salvación. Nínive es llamada también la gran ciudad. Es una historia que narra directamente la relación entre Dios y su pueblo, pero con un profeta en el medio. ¿Sí? El mensaje puede ser un poco estricto, pero básicamente es misericordia, consecuencia de la desobediencia, ¿cierto? Porque ya Jonás pudo vivirlo en su propio ser, como era difícil ser desobediente. La respuesta positiva de los ninivitas, la disposición de Dios para perdonarnos a todos los que confesamos nuestros pecados y queremos de verdad demostrar arrepentimiento, y entender que Dios es Señor sobre toda la tierra y todo lo que existe. Físicamente hablando, a mí no me alcanza a caber en la cabeza, no logro hacer ese mapa mental, cómo una persona puede vivir 3 días en el estómago de un gran pez. Ahí no dice si era ballena, ahí dice gran pez, entonces yo digo gran pez, porque pudo haber sido una mojarra grande, no mentiras, es un chiste. Pudo haber sido un canguro grande, dice un gran pez. Sí, dice la Biblia un gran pez. Entonces no sabemos exactamente cuál, pero era un gran pez. Puede ser, pero no dice cuál. Y entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros que una persona pueda vivir 3 días dentro de un gran pez? Físicamente hablando, ¿cómo lo explicamos? Yo no tengo cómo explicarlo. No, porque en el momento que entran a los 10 minutitos ya el aire, ya se ahoga. El cielo, ya. Exacto. Ahí era donde quería llegar. Físicamente hablando, eso no es posible. No tiene lógica, no tiene sentido. Y es allí donde ya vemos aún más la grandeza de Dios. Porque es que fueron 3 días. 3 días. Y todo lo que sucede durante la historia, ¿no? Que le dicen, no, ¿cuál es el que está desobedeciendo? Que mire cómo está el mar, todo eso, échenlo. Y él mismo dice, sí, échenme a mí porque soy yo. El susto, algunos de ustedes, ¿quiénes conocemos el mar? ¿Algunos de ustedes se imaginan alta mar? Si en la orillita se asusta, imagínense en alta mar. O sea, hay una cantidad de sucesos tremendos en este libro que nosotros de verdad, si entráramos a analizar, más comprenderíamos la grandeza de Dios. Y luego ya es tanta la situación que él dice, bueno, está bien, va, y luego quiere ir a morirse por allá debajo de un arbusto, ¿sí? ¿Recuerdan? Y no voy. Y finalmente, ¿todo en qué termina? En que Dios perdona una ciudad muy grande, también lo perdona a él, y restaura, sana y da nuevas oportunidades, porque así es Dios, es un Dios de amor y de misericordia. Pero es un libro muy bonito, es un libro precioso,
muy, 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 muy lindo y de unas enseñanzas para nosotros. Esto no puede dejarse solamente, sí, eso pasó en el Antiguo Testamento. No. Eso debe aplicarse a nuestra vida hoy. Puede ser que en más de una oportunidad hemos sido jueces. No por el privilegio de ser profetas, sino por toda la situación. Más de una vez Dios nos envía y nosotros sacamos miles de excusas. Y más de una vez estamos más de 3 días en una situación bien difícil, pero Dios de allá nos saca un gran pez. No físico, pero sí en un modo imaginario o bueno de la situación. Estamos allí 3 días en ese gran pez y luego Dios ¿qué hace? Nos saca de ahí, nos restaura. No, pastor, ahí en el tiempo no sería también lo mismo del que habla el pez. Entonces no haría lo No, eso sí fue real. O sea, eso no es una metáfora, sino es completamente cierto porque además es un libro histórico. O sea, cuando dice histórico es porque está narrando hechos o acontecimientos reales. Y profético es porque se están anunciando hechos venideros. Señora. Cuando iba por el camino y estaba haciendo demasiado sol y me quedaba la cabeza destapada, me estaba ahogando. Y entonces yo le pongo una calabacera. Sí. Y él se asombró, pero entonces ya se relajó mucho y le cogió sueño. Entonces ya Dios le tocó mandarle una buchanera a la calabacera para que se secara, para que cualquiera Estaba en su zona de confort. Ay, tan rico, aquí no me molesta, no me pasa nada. No. Y cuando Dios nos sacude, claro, nos quita esa zona de confort en la que estamos, pues tenemos que entender que hay una razón. Siempre he pensado que otra persona puede hacer las cosas mejor que yo. Siempre. Y cada uno debe aprender a pensar eso. Porque a veces nos sentimos indispensables. No, es que sí. ¿Quién? No. Dios se encarga de enviar a alguien que haga las cosas mejor que yo. Pero la primera parte del pensamiento es que si Dios me envió a mí, yo debo hacerlo. Otro lo puede hacer mejor. ¿Quién dijo que no? Pero mientras Dios me haya dado a mí ese privilegio, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer en excelencia. Porque así es Dios. Excelente. Entonces, muchas veces pensamos que lo haga otro. Y seguramente ese otro lo va a hacer mejor que yo. Pero resulta que en este momento el privilegio es mío. A mí fue a quien Dios me dijo, haga. ¿Qué debo hacer? Obedecer. Cumplir la indicación de Dios. Continuamos con Miqueas. Niños, tenemos que terminar. Uy, Dios mío, sí. Miqueas significa ¿quién como Jehová? Miqueas es un hombre valiente, es un hombre de mucha fe que busca compartir a los otros acerca de las promesas divinas que Dios tiene para quienes le aman. Miqueas básicamente habla de pecado y castigo, gracia y camino hacia la salvación. Son los 3 puntos fundamentales que podemos encontrar en el libro de Miqueas. Nahum significa el que consuela, el que tiene compasión. Los acontecimientos que enmarcaron esta profecía fue la caída de Tebas y la inminente destrucción de Nínive. Nahum es el único libro que no termina con una palabra de esperanza o de consolación. O sea, fuerte, ¿no? La visión de Dios, santo, fuerte, justo, y también la tristeza del corazón de Dios por causa de la maldad de la humanidad. ¿Ustedes alguna vez han preguntado por qué Dios tenía que enviar tantos profetas cada rato a su pueblo? Porque se empezaban a alejar de Dios. Muy bien, lo tenemos claro. Una palabra de propósito. Lo que pasaba era que el pueblo, mientras estaba pasando la tribulación, digamos que clamaban y Dios llegaba a través del profeta, traía la palabra de bendición
restauraba al pueblo. Cuando ya el pueblo estaba bien, ¿qué pasaba? Se olvidaba. Se apartaba, exactamente. Entonces, en su misericordia, Dios otra vez enviaba a otro, a ver si al fin, ¿sí? Pero esa no es la razón. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con Habacuc. Habacuc significa el que abraza o el que es abrazado. Es un libro que nos da a conocer acerca de cómo es la vida de un hombre de oración. Es un poeta con dones excepcionales dados de parte de Dios y es un pensador preocupado por compartir a los demás acerca de la justificación de Dios. Ninguno de los profetas fue una persona sin fe. Ninguno fue una persona que no tuviese conocimiento de la Escritura, sino que por el contrario eran hombres de fe que Dios usaba para poder impartir mensaje a las demás personas que no tenían así de fortalecida su fe como los que él llamó en ese momento. Habacuc básicamente habla de dos temas que son juicio y consolación. Nos dice también que los aspectos fundamentales son quejas, preguntas, visiones y oración. Yo quiero invitarlos un segundito a Habacuc 2:2. Un segundito. Alguna vez en la vida seguramente nosotros ya hemos leído ese verso, Habacuc 2:2. Y es un verso que realmente nos orienta. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? A cada uno de nosotros dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Verso 3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El verso 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Todos los libros tienen un verso clave, un verso fundamental, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Habacuc es imposible no hablar de sueños, no hablar de esperanza, de visión, de anhelos. ¿Y qué dice? Escribe tu visión. Esa fue la indicación que Dios le dio a Habacuc para que le entregara al pueblo. Escribe tu visión y declárala en tablas. Sencillo. Escriba lo que son. Y colócala donde la puedan leer. O sea, parafraseando, es lo que dice el verso. Escribe tu visión y declárala en tablas. Colócala en un sitio donde la puedas leer. ¿Con qué intención? Con la intención que cuando se te olvide para dónde vas, vayas a ver eso otra vez. Yo voy para allá. Esa es la intención de colocar la visión en tablas. Y luego dice: espérala, se puede demorar, porque nadie dijo que lo que soñamos hoy se nos va a cumplir mañana. Pero hay una promesa de parte de Dios. Y dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Dice: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Tremendo. Es decir, yo creo que no necesitamos más cuando nosotros queremos iniciar algo en Dios, sino soñar, escribirlo en tablas, ampararnos en la palabra y esperar en su tiempo, que es perfecto. Aunque demore, va a llegar. Esperen. Esa fue una palabra que nos regaló el Señor a nosotros hace muchísimos años y ha sido rema en nuestras vidas durante más de un proyecto que hemos iniciado. Y ha sido real. No ha habido nada en la vida que nosotros hayamos colocado en esa visión delante del Señor y al día de hoy el Señor no nos haya concedido. La primera parte de esa promesa se llama Sara Patricia Herrera Fajardo y es mi hija. O sea que, ¿de cuántos años les estoy hablando? De muchos, demasiados. Sarita fue promesa de parte de Dios.
cuando ni siquiera sabíamos que íbamos a tener una princesa, Dios nos regaló esa palabra, la pedimos al Señor como parte de la visión y esperamos. Y llegó, y hoy mi princesa tiene 14 años. Entonces es animarlos a creer en lo que Dios dice porque es verdad. Usó en ese momento al profeta Habacuc para hablarle al pueblo, pero también lo usó para hablar a mi vida hace como unos 16 años y seguramente lo sigue haciendo hoy para hablar a nuestras vidas. Así que cuando nosotros hablamos de profetas, no estamos hablando solo del tiempo pasado y cómo les sirvió a los de aquel tiempo, como dicen los cuentos, no en aquel tiempo, no, sino que sigue vigente en nuestras vidas. Lamentablemente no alcanzamos a terminar, yo he tratado de correr, pero nos faltó Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pero ¿qué vamos a hacer en la siguiente clase confiando en el Señor? Vamos a terminar Antiguo Testamento y vamos a arrancar con Nuevo, ¿sí? Igual tranquilos que el tiempo es de Dios y hemos ido aprendiendo poquito a poquito, vamos lento pero seguros, ¿cierto?